historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes aquí en Radio una semana más con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me has despertado de la siesta. Que nadie se quede atrás. Parece que pareces José María García anunciando un gol en los campos de sport del Sardinero. Oye, no había calculado que este es el último programa de la temporada. Así es. Claro, porque ya la semana que viene nos metemos de lleno en agosto, con lo cual ya no estamos aquí con ustedes. Sí vamos a estar porque hemos seleccionado una serie de programas de los más escuchados o de los que más aceptación han tenido por parte del público general. Hombre, que tenemos un público que, como dice el tópico, no nos lo merecemos. Público que nos sigue, que la verdad se ve por las descargas de ebooks, por las conexiones que tiene este programa cuando se emite en directo, aunque supera ampliamente los 7.000, 8.000 oyentes, casi en alguna ocasión se acerca a los 10.000, y este público se merece que le cuidemos y le demos los mejores programas de la temporada. Bueno, y en esto que nos acompaña también un conocido de esta casa, iba a decir un viejo conocido, pero es esa de expresión, que es ni más ni menos que José Antonio Ruiz de la Hermosa. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros porque es una mesa en la cual yo no hemos sé... repetido ya recientemente. No, es una mesa estupenda porque tengo enfrente de mí a Barbadillo, que para mí es uno de los puntales de estos temas, y luego a mi excelso director, que nunca dejaré de apreciar, etcétera. Ahí está. Bueno, y hoy hay que decir, José Antonio Ruiz de la Hermosa, que aquí hay programas magníficos en Las Aventuras de la Espada, el programa de música a ritmo de marcha, que te están saliendo los programas muy redondos, y es un programa por el que tengo mucha debilidad, así como Víctimas del Odio, Víctimas de la Sociedad. Bueno, un elenco de programas que para nosotros es un placer, un honor contar pues con personas tanto como Pedro Fernández Barbadillo dirigiendo Cita con la Historia, pero como contigo. Bueno, pues con esto en Mimbres tiene que salir un magnífico programa. Hoy la batalla... Hoy dedicado... No voy a meter la pata. No. Hoy, y prepárense nuestros oyentes, dedicado al 18 de julio. Al 18 de julio de 1808. Así que, porque no sé si que es el aniversario de la batalla de Bailén. No sé si os acordaréis que hace unos años, con esta fiebre de la memoria histórica, un grupo de memorialistas en Bailén, no sé si fue en Bailén, en un pueblo de los alrededores, La Carolina, exigió, porque estos nunca proponen, exigen que se le retirase a un instituto el nombre de 18 de julio, porque creían que ensalzaba el alzamiento nacional. Y es verdad que ensalza un alzamiento nacional, pero no el que ellos piensan, sino el del pueblo español contra el ocupante francés y sus colaboracionistas españoles, que también los hubo. Bueno, hablando del ensalzamiento del 18 de julio, estuve a mucha honra en Villarrobledo con José Antonio Ruiz de la Hermosa el pasado sábado. Pero no estuvisteis solos. No estuvimos solos. Además, estuvimos honrando a los 136 mártires que allí fueron asesinados por aquellos que intentaron impedir ese acto que fuimos a hacer. Sí, porque tuvimos un scratch, que no se nos olvide. Sí, el scratch, esa moda argentina que nos han traído los podemitas a España. Podrían traer otras cosas de América, ¿no? Nada, aquí traemos vocabulario, lo peor de cada casa, sí, eso es. Y un vocabulario un poquito enrevesado, ¿no? En vez de intentar reventar el acto, hay expresiones muy bonitas entre comillas, más que sketch. Bueno, a mí me llama la atención de todos estos memorialistas y compañía, que ellos exigen que los demás pidamos perdón por algo que hicieron o no hicieron nuestros abuelos. Pero ellos nunca piden perdón por aquello que sí hicieron sus mayores o de los que se creen herederos y sucesores. Pues, por ejemplo, esta matanza que dices tú, que se cometió en Villarrobledo, de 130 y tantos civiles. Civiles, porque Villarrobledo no estaba en el frente. Civiles asesinados. Pues la matanza de octubre del 34, que oficialmente hubo más de 1.300 muertos por un golpe de Estado del PSOE y la UGT,
y de la Esquerra, que yo siempre digo que a Indalecio Prieto se le detuvo una pareja de carabineros en la playa de San Esteban de Pravia cuando estaban alijando armas del Turquesa. Este señor es que trajo armas para matar españoles. Y bueno, y tiene calles, tiene estatuas, tiene una en la plaza en los nuevos ministerios, tiene un busto espantoso, eso sí, en la estación de Abando del tren de Bilbao. Y este señor, pues eso, trajo armas para matar a españoles. Y luego encima hay algún grupo falangista que le considera pues el socialista bueno, que se entendía con José Antonio, aunque él no votó en contra de ejecutar a José Antonio. No hay socialista bueno, por lo menos en lo ideológico. Es que perdón, lo están demostrando, porque es que ellos nunca piden perdón por los asesinatos de aquellos de los que se consideran descendientes. A mí me dice esta Romy Arce, la que incitó a la quema de la estatua de Colón el otro día en Madrid, me dice no, es que tus privilegios blancos, es que tú eres un genocida, es que tú... Mire, yo no desciendo de Colón, en todo caso, eso del genocidio dígaselo a los blancos, a los criollos que viven en Perú. Pero vamos, yo estoy muy orgulloso de la boda de Colón, pero yo no desciendo. En cambio, esta gente sí se considera descendiente, pues en el caso de Romy Arce, pues del Che Guevara, de Fidel. Digo que entonces, ¿por qué Romy Arce vive en España? Y tiene la nacionalidad en el país española. De los colonialistas. Bueno, yo digo, es una pregunta, esto diría Pablo Iglesias que es cabalgar contradicciones. Pues sí. Cabalgar las contradicciones. Bueno, como Lenin y sus bolcheviques, que entraron en Petrogrado en el 17 gracias al dinero y a las gestiones del Estado Mayor Imperial alemán. O sea, por los que reprimían a los obreros a tiro limpio. Eso es. Pero bueno, si te daban el dinero para llevarte a Rusia y hacer lío, para eso me vale el dinero. Sí. Que luego yo de los trabajadores rusos ya me encarga de ello. Bueno, 1808, vayamos a la fecha que nos ocupa hoy. Bueno, pues 1808 es uno de los años fundamentales de la historia de España. Probablemente sea el más importante desde la muerte de Carlos II en 1700, que en su testamento deja la sede de la corona de España al nieto de Luis XIV. A lo mejor le dedicamos un programa para explicar esta transición, este cambio de dinastía, que es importantísimo. Además, Carlos II y sus consejeros no lo hicieron a humo de pajas, obraron con total conocimiento de causa del bienestar de España y de los españoles. Bueno, pues, como decíamos, 1808 es año fundamental en la historia de España. Se produce el primer golpe de Estado del siglo XIX. Y además es un golpe de Estado dentro de la familia real. El príncipe Fernando y su camarilla da un golpe, se subleva contra Carlos IV, que da el rey, contra su padre. Ya lo había intentado el año anterior, pero el buenazo de Carlos IV le perdona. Fernando no se arrepiente, sigue conspirando y depone a Carlos IV, con colaboración, por cierto, de los franceses. Más tarde, damos un salto, se produce la renuncia de los Borbones. Carlos IV y Fernando VII, que no fue proclamado por las Cortes, van a Francia, a Bayona, a ver al emperador Napoleón, ya lo era, y a que actúe como una especie de árbitro, y lo que hace es quedarse con la corona, conseguir que los dos, Carlos y Fernando, le cedan la corona a él y él se la cede a su hermano José. Es decir, en menos de un siglo cambia la dinastía en España, de Borbones a Bonapartes. A su vez se produce este alzamiento popular del 2 de mayo, que sobre todo es importante porque es popular. Se empieza, y además se hace contra las élites gobernantes españolas, que estaban asustadas, algunas, pero otras colaboracionistas, con el nuevo poder. Y también se produce la alianza con Gran Bretaña. El gobierno que se forma, la Junta, pues busca un aliado contra los franceses que están ocupando España, y ese aliado es Gran Bretaña, que es el gran enemigo de todo el siglo XVIII, y con el que yo creo que la única alianza anterior que se había mantenido fue pues a principios del siglo XVII con Carlos I de Estuardo, después de una guerra en la que perdieron los ingleses, y una paz que se firmó con Felipe IV. O sea, el enemigo tradicional, el enemigo secular, la pérfida Albión, pasa a ser aliado. Y
que el aliado tradicional pasa a ser enemigo, porque España había roto con la Francia republicana cuando los revolucionarios guillotinan a Luis XVI, un crimen de Estado, pues un juicio amañado, y desde luego los franceses, los jacobinos franceses, los revolucionarios, pues eran como los bolcheviques del siglo XX, pues querían promover la revolución en toda Europa y se dedican a invadir. Bueno, pues España participa en una coalición contra los franceses revolucionarios, es vencida y Napoleón le obliga a firmar el tratado de Lausanne, creo que es el Tratado de Basilea, Tratado de Basilea, con el que ya España y Francia se convierten en aliados, y esa alianza dura más de una década hasta 1808. Fruto de esa alianza es la batalla de Trafalgar, en la que España pierde parte de su flota, no tanta como dice el tópico, ya hablamos de eso en un programa con el profesor Agustín Rodríguez, pero claro, se rompen las comunicaciones entre España y su imperio ultramarino, cosa que aprovechan los ingleses para ir metiéndose ahí. Incluso tratan de conquistar Buenos Aires 2 veces y son vencidos por la resistencia local, la resistencia española dirigida por Santiago Liniers. Bueno, pues esta Gran Bretaña se convierte en aliado. Los ingleses siempre están buscando un ejército para situar en el continente contra el poder que intente en algún momento pues, ser el poder hegemónico. Se trate de Napoleón, se trate del Kaiser Guillermo, se trate de los Borbones de Luis XV, lo que sea. Y también se da la primera batalla en la que Napoleón es vencido, que es también un honor que corresponde a los españoles. La batalla de Bailén, que empieza el 18 de julio y de lo que vamos a hablar con José Antonio. Es decir, que del 2 de mayo al 18 de julio pasan 3 meses y ahí se produce el gran alzamiento popular. Efectivamente. Eso es. Bueno, José Antonio Rivera de Almosa, que además, si no me equivoco, tiene varios obras, varios escritos hablando sobre Bailén, más concretamente Guerra de la Independencia, Bailén, la batalla que cambió el rumbo a Napoleón. Sí, es un libro que, bueno, figura un autor principal y luego hay un equipo de 8 personas que son las que ayudan a hacer ese libro. Ese libro es un libro muy meditado porque es un libro que pidió el propio alcalde de Bailén y se lo pidió al general director del Servicio Histórico Militar de Madrid. El general nos lo encargó a una serie de personas y bueno, pues hicimos un trabajo que en un principio parecía muy difícil y al final fue muy laborioso, pero relativamente fácil, porque el ejército español tiene la manía desde la época de los tercios de escribirlo todo, y entonces el 90% del material sobre la guerra de independencia está en las estanterías del Servicio Histórico Militar y lo único que hay que hacer es encontrarlo. Eso sí, hay que buscarlo, encontrarlo, leerlo y sacar conclusiones. Y bueno, fue un desastre al final, porque las conclusiones que sacamos no se parecen en nada a la versión oficial de la batalla, y después de estar impreso el libro, el alcalde de Bailén se negó a que ese libro circulara porque iba en contra de la versión oficial y eso le rompía los esquemas. Y bueno, lo que pasó es que ese material se utilizó para hacer un libro de los que hizo en su momento la editorial La Espada y la Pluma, que son unos libros tipo Osprey sobre batallas, campañas, etcétera. O sea que le molestó al poder que se le contase las cosas como fuesen. Claro, sí. Claro. Es que, bueno, hay cosas muy interesantes. Lo primero es que nos tenemos que plantear que estamos en 1808. Nosotros ahora sabemos lo que está pasando al minuto, es decir, podemos ver en directo lo que está pasando en Hong Kong, por ejemplo. Pero en esa época las noticias tardaban un poquito más. De hecho, las tropas del general Dupont que combaten en Bailén contra los españoles desconocen lo del 2 de mayo, porque ellos salieron, conocen lo del 2 de mayo, pero desconocen lo que ha pasado después del 2 de mayo. Ellos salieron precisamente unos días después del 2 de mayo desde Madrid a conquistar Andalucía y abrir un camino hasta Cádiz, que es donde estaba la escuadra francesa. ¿Qué sucede? Que se rompen las comunicaciones por detrás en La Mancha y ellos empiezan a no llegársele todo tipo de informaciones de lo que está sucediendo en Madrid, por ejemplo, la proclamación esta de Móstoles, la creación de las diversas comisiones en diversos lugares que son pues una serie de personajes civiles y militares que se levantan contra el francés.
Todo eso lo desconocen. Ellos están circulando por la carretera Madrid-Cádiz a una velocidad que os podéis imaginar, porque desde... ¿Cuántas tropas eran? Las tropas. Bueno, las tropas francesas en un principio era el Cuerpo de Observación de la Gironda, es decir, un cuerpo especial que había creado Napoleón precisamente para que tomase todo lo que era la costa española en la zona de Cádiz. Aproximadamente había unos 17.000 hombres. Pero parte de esos hombres se quedan en Madrid y entonces son sustituidos por otros hombres de otras unidades, con lo cual sabemos exactamente los que se encontraban en Bailén, pero lo que no sabemos es exactamente cuántos había desperdigados, que estaban desperdigados por el camino entre Madrid y Córdoba, que es el punto más lejano a Madrid que alcanzaron las tropas de Dupont. Bueno, esto es como el camino español de los tercios, que tienes que ir dejando pequeñas guarniciones a lo largo del trayecto, pues para mantener las comunicaciones y también mantener los suministros. Sí, porque por ejemplo en el mes de junio se produce una escaramuza muy sonada en Valdepeñas, que bueno, ha dado ríos de tinta. Hay escaramuzas en la Carolina, hay escaramuzas en el propio Despeñaperros. Toda esa zona está muy levantisca y entonces pues se producen multitud de pequeñas acciones en las cuales los franceses empiezan a conocer el goteo. El goteo es que durante su estancia en España tuvieron 6 muertos diarios de media, lo cual al cabo de los años son muchos muertos. De hecho, Napoleón en un momento dado llama a España la úlcera española, porque es como una úlcera que está constantemente sangrando y que le hizo de perder los soldados necesarios para conquistar Rusia, por ejemplo. Bueno, los soldados de Napoleón hablaban del infierno de España. Napoleón, sí, que era más, que era, a fin de cuentas era generalísimo, pues claro, lo veía desde París. Bueno, Napoleón era de los generales que estaba, que hizo más, estuvo más en el frente, O sea, en el siglo XVII ya, cuando los ejércitos ya son inmensas maquinarias, se establece el procedimiento de que los generales, digamos, y sobre todo los reyes, están apartados del frente, porque claro, los frentes, las líneas de combate son tan grandes que son inabarcables. El que está en el frente, claro, ve lo que tiene enfrente. Perdón, no ve la perspectiva, claro. Exacto, para tener perspectiva tienes que estar mucho más atrás. Sí. Pero Napoleón, que es un genio de la guerra, sobre todo por su capacidad de moverse, de desplazar a las tropas, él está en el frente, está mucho tiempo con sus tropas, y es de los pocos generales que lo hacen. Él precisamente viene a España después de... Sí, él estuvo aquí en la célebre batalla que se hace para la toma de Madrid, pero ya en pleno invierno, y él viene, está en toda la zona del Alto de los Leones, Guadarrama, Navacerrada, toda esa zona la reconoce él personalmente y utiliza como punta de lanza a sus famosos lanceros polacos, que son los que ganan la batalla en la Sierra de Madrid. Pero vamos, Napoleón, como buen capitán de artillería de costa, curiosamente, él llegó a general a base de pistola en mano, o sea, no lo hizo en los despachos. Es raro, pero hay generales que han ganado el generalato en el campo de batalla, y él lo ganó en el campo de batalla, eso está claro. Bueno, había una frase que decían los oficiales de la Academia General a principios del siglo XX, decían o faja o caja. No, lo decía Prim, ahora me acuerdo. Era Prim, o faja o caja. Bueno, y Napoleón decía que hasta el último de sus soldados llevaba un bastón de mariscal en la mochila, es decir, cualquiera que supiese hacer las cosas y además echarle lo que hay que echarle podía llegar perfectamente a mariscal del imperio. Oye, te quería preguntar, explica a nuestros oyentes, ¿por qué estaban aquí los franceses en España? Vamos a ver, los planes expansionistas de Napoleón son muy parecidos a los de Adolfo Hitler, no hay mucha diferencia, Entonces, Napoleón quería ampliar la propia Francia. De hecho, cuando le ceden la corona de España, lo primero que hace es dictar una normativa por la cual la frontera franco-española pasa de los Pirineos al río Ebro. Es decir, la frontera española ya no está en los Pirineos, está en el río Ebro y en Zaragoza. Y toda esa zona de más al norte del río Ebro pasa a ser territorio francés directamente. Y de ahí para abajo distribuye Portugal y España, directamente Portugal es una especie de fideicomiso, mientras que España es un reino que se lo asigna a su hermano, a José Bonaparte, que no es muy bien tratado por Napoleón. Él siempre estaba muy por encima, y su hermano pues no le gustaba tampoco
que Napoleón estuviese siempre por encima de él. De hecho, Napoleón se hace con el mando en Francia gracias a que José era el presidente el equivalente a las Cortes en Francia, y hace sus trampas habituales de los Bonaparte y consigue que su hermano sea nombrado, en definitiva, dictador, primero triunviro, dictador, y al final pues es emperador de Francia, ¿no? Hay un chiste por ahí que da vueltas, que dice que se duda eso, Napoleón era italiano, era francés. Entonces te dicen algunos, Napoleón era italiano, no hay más que ver cómo actuó con la familia, totalmente mafioso. Sí, no, pero los corsos son así, o sea, la mafia corsa no le tiene nada que envidiar a la italiana, y nada más que ver lo que ha pasado en Marsella durante tantos años, que ha estado siempre controlada por esa mafia, ¿no? Bueno, entonces estamos en España. Napoleón, por ejemplo, desprecia o pasa por encima de su hermano de tal manera que él da las órdenes directamente a los generales y mariscales que hay aquí. O sea, era efectivamente José un rey títere. Él se queja varias veces de eso, no pinta nada a su hermano, y lo protesta. Pero entonces empiezan a entrar las tropas de Napoleón destino a Portugal, y van cubriendo etapas, pues eso, entran por el norte, por Irún, Vitoria, Miranda de Ebro, Burgos, Valladolid, y también van a Madrid. Sí, exactamente. Además, Murat es el gran mariscal Murat, ese hombre que se hacía los uniformes a medida, pero no a medida de como debería de hacérselo, sino que tenía una fantasía tremenda. Se inventaba. Era como el general Custer, ¿no? Bueno, ya que has mencionado las similitudes entre Napoleón y Hitler, pues entre Murat y Goering, en ese sentido de los uniformes de fantasía. Sí, también una cosa que yo conté en un artículo en Libertad Digital sobre la recuperación del patrimonio robado por los franceses, patrimonio artístico, por ejemplo la Inmaculada de Murillo, que se la llevó el mariscal Soult. Mencioné que Napoleón hizo un saqueo del patrimonio histórico artístico de los europeos que no tiene nada que envidiar, no queda nada por detrás del que hicieron los nazis. O sea, el Museo del Louvre primero se llama Museo de Napoleón Bonaparte, y en todas las expediciones que llevaba Napoleón, por ejemplo a Egipto, llevaba a unos universitarios, científicos, arqueólogos, historiadores, para, digamos, arramblar con lo que pudiesen. Y de hecho saquearon el archivo de Simancas. Sí. Bueno, y aquí en España, precisamente, la expedición que acaba en la batalla de Bailén fue saqueando desde que salió de Madrid. Salió de Madrid a los pocos días del 2 de mayo, o sea, salió a mitad de mes, no de golpe, porque era una cantidad muy grande de hombres. No existía en ese momento ni el ferrocarril, ni los camiones, ni los aviones, ni nada por el estilo. La gente iba andando, y entonces, claro, no podían salir 17.000 hombres de golpe. Entonces fueron saliendo paulatinamente, y bueno, todo su recorrido fue un saqueo continuo, terminando en Córdoba. En Córdoba hicieron un verdadero destrozo y un verdadero saqueo. Lo que pasa es que todo lo que ellos hicieron en Córdoba se recuperó, entre comillas, porque luego siempre se pierden cosas, precisamente a raíz de la batalla de Bailén, ¿no? Muy bien, entonces decías que los franceses, Dupont se dirige a Cádiz. A Cádiz, sí. ¿Por qué a Cádiz? Bueno, pues porque en Cádiz estaba anclada los barcos supervivientes de Trafalgar y algunos otros barcos franceses, y existían serios problemas desde el primer momento entre la población española, las autoridades españolas. Había influencias de las tropas británicas, había un fuerte contingente británico de orden de entre 5 y 6.000 soldados británicos en Gibraltar, que parece ser que tenían aviesas intenciones respecto a Cádiz, y entonces Murat decidió enviar un cuerpo expedicionario que asegurase la integridad de esa flota que estaba anclada. Claro, la integridad de la flota en el mar es problema de la flota, pero cuando está anclada en un puerto se necesita que ese puerto esté controlado por tropas de tierra, y esa era la misión principal, y sobre todo asegurar que la carretera, lo de carretera era un camino de tierra, entre Madrid y Cádiz estuviese, como decían ellos, expedito. Es que Cádiz era un puerto importantísimo en España. Sí. Ya había desaparecido el monopolio de la Casa de Contratación de las Indias
por obra de Carlos III, pero seguía siendo un gran puerto al que llegaban muchísimos barcos de América y de otras partes del mundo, de las mismas Filipinas, un puerto también muy fortificado y de tanto interés que los ingleses lo mantuvieron bloqueado durante 5 años, entre 1797 y 1802, hasta la paz de Amiens, que es en la que España recupera la isla de Menorca. De esto ya hablaremos algún otro día. Tenemos que hablar porque es muy interesante esa recuperación de 1802. Bueno, entonces, como decíamos, se dirigen a Córdoba, perdón, a Cádiz, pero no llegan. No llegan, se paran en Córdoba. Se paran en Córdoba porque, bueno, aunque ellos no sabían lo que estaba pasando en el resto de España, sin embargo en Sevilla sí lo sabían, y en Sevilla le ordenan al capitán general de Andalucía, el general Castaños, un tipo excepcional del cual hay mucho que hablar porque a lo largo de su vida militar demostró lo que uno es capaz de hacer si se parece a Pedro Sánchez. Y bueno, pues... ¿Lo estás elogiando o lo estás...? No, estoy diciendo que se parece a Pedro Sánchez y mucho. Es un tipo que con 10 años es nombrado capitán de granaderos del regimiento de Saboya porque su padre era el dueño. En esa época existían los regimientos con propietario, coronel propietario, y bueno, este hombre ya demostró que era un inútil en la conquista de Menorca, siguió demostrándolo en Gibraltar. Tuvo la experiencia de Bailén, que de ahí viene el problema que os comentaba con el alcalde, porque la iconografía, por ejemplo, la representación oficial de Casado el cuadro de Casado de la de Sal, en el cual se ve a Castaños y se ve a Dupont, es mentira, porque Castaños no estuvo nunca en la batalla de Bailén, para empezar, y luego el amigo Dupont le habían pegado un tiro en la cadera y alguien con la cadera rota no puede estar de pie. Oye, entonces José Antonio, en el imaginario colectivo figuraba que Castaños había mandado las tropas españolas en Bailén, pero esto no es así. No es así, no, y más en aquella época. Vamos a ver, hoy en día un general puede mandar un cuerpo expedicionario en la Luna, si quiere, o sea, si tiene la capacidad de poder pero llegar antes a había que estar ahí. Había que estar ahí, y lo más cerca que él estuvo de la batalla de Bailén fue Andújar. Y él llegó a Andújar cuando la batalla estaba pues prácticamente terminada, y la batalla ni siquiera intervinieron sus tropas, o sea, intervinieron tropas de Andalucía. Entonces, claro, como él era el capitán general de Andalucía, pues se asignó a sí mismo la victoria. Pero los generales que estuvieron en el campo de batalla, los que llevaron el peso de la batalla y los que consiguieron que los franceses pidieran árnica, como se dice vulgarmente, no fue ni el propio Castaño ni ninguno de sus adjuntos. Eso sí, su ayudante estuvo bastante vivo y consiguió llegar a la firma del acuerdo entre franceses y españoles en la Casa de Postas. Oye, hablando de Teodoro Reding, la importancia que tiene. Vamos a ver, el verdadero general español de la batalla no era un español, era un suizo. Que era Teodoro Reding, y entonces este hombre era dueño o propietario, coronel propietario del regimiento de Reding, que estaba acantonado en Málaga, y asimismo por decisión real era el jefe de todas las fuerzas extranjeras al servicio de la corona de España. Estamos hablando de 4 regimientos suizos, de 3 regimientos, sobre el papel 3 regimientos irlandeses, había regimientos italianos de diversas nacionalidades que estaban... ¿Quedaban los balones? Quedaban todavía balones, no como unidad individual, sino asociada a los regimientos suizos, pero sí había balones en España todavía. De hecho, había una compañía de guardias balones en la Guardia Real, y esa compañía estaba, excepto los oficiales, que había algún oficial español, eran todos de origen francés. Tenemos que los irlandeses que empiezan a escapar de su isla cuando llega Cromwell, y sobre todo después de la expulsión de los Estuardo, pues pasaban a Europa para conseguir seguir vivos y tener un medio de vida. Muchos se empleaban como soldados a las órdenes de las coronas francesa y española. Yo me acuerdo que 2 de los regimientos irlandeses eran el Hibernia y el Ultonia, sí. Ultonia. ¿Cuál era el tercero? ¿Te acuerdas? Pues ahora mismo me pillas. Bueno, eso lo buscamos. No me lo sé, luego. Pero estos regimientos luego son disueltos por Fernando VII ya cuando es restaurado de hecho, yo he escrito algo sobre eso,
esos regimientos, pero es que es imposible el disco duro. Sí. Y un linaje que está muy vinculado a España, que proviene de Irlanda, son los O'Donnell. Efectivamente. Que ya a finales del siglo XVI establecen lazos mandan mensajeros a la corte de Felipe II a Madrid para pedirle ayuda para luchar contra Isabel I. Porque la idea era convertir Irlanda en el Flandes inglés. Sí. Y en parte lo consiguen. De todas maneras, hay que tener en cuenta, esto es off the record, que nuestro problema con la pérfida Albión es un problema de faldas. O sea, es un problema de que teníamos un rey Felipe II que le gustaban mucho a las mujeres y bueno, pues no hay peor cosa que una mujer despechada, es decir, Isabel I de Inglaterra, que se sintió despechada después de habérsele prometido casarse con ella, pero la Iglesia Católica no quiso. Y bueno, eso da para hacer varios programas, porque eso, lo que pasa es que tendríamos que traer a gente del corazón aquí para hablar de ese tema. Bueno, entonces estamos con que Teodoro Reding, ¿por designio de quién? ¿De Carlos IV o de Fernando VII? No, vamos a ver. Las tropas de Reding estaban contratadas desde Carlos III, sí. Y Carlos IV reformó ese contrato. Precisamente es cuando Reding pasa a ser jefe de todas las tropas extranjeras en España, es con Carlos IV. Con Fernando VII desaparecen las tropas extranjeras de España, es decir, desaparecen todos estos regimientos. Reding tiene su jefatura, su regimiento y la jefatura de las tropas extranjeras en Málaga, porque precisamente una de las ideas de estas tropas extranjeras era controlar el Mediterráneo y sobre todo el norte de África, y su principal asentamiento por eso estaba en Málaga. Reding se entera de lo que ha pasado en Madrid, Reding se entera de lo que está pasando en Sevilla, se entera de esa columna francesa del cuerpo de la Gironda y entonces decide atacar por la espalda a Dupont. O sea, él entiende que Dupont está en Córdoba y entonces sale de Málaga, pasa por Jaén y se encuentra con una avanzadilla de Dupont en el actual pueblo de Mengíbar, en el paso del río Guadalquivir a la altura de Mengíbar. También hay que subrayar a nuestros oyentes que hasta mediados del siglo XIX el principal producto de exportación de los suizos no eran ni el chocolate, ni los relojes, ni los servicios bancarios, sino los mercenarios. Los mercenarios y las corbatas, que son ellos los inventores de la corbata. Los lasquenetes inventaron la corbata. Pero ¿Reding obra de acuerdo con Castaños o no, que va, o es casual? Ni Castaños sabe que Reding está en marcha y Reding piensa que Dupont está en Córdoba. O sea, y Dupont no está en Córdoba, está en ese momento está en Andújar, precisamente se está retirando de Córdoba porque Dupont no estaba muy por la labor de enfrentarse con nadie. Entonces, cuando le dicen que un gran ejército español mandado por Castaños, él desconoce que la biografía de Castaños, pues viene hacia él por la carretera de Sevilla-Córdoba, pues él decide retirarse a mejores posiciones y piensa que la mejor posición es precisamente Peñaperros. Entonces levanta levanta a sus tropas de Córdoba y se va retirando por la carretera a la velocidad habitual de la época. Es decir, que pasan varios días y está todavía en Andújar, no ha llegado a Bailén. Castaños, que ha leído muchos libros de estrategia, pues ha decidido hacerle alguna de las cosas que hace Napoleón en sus batallas, y como ve que se está retirando por la carretera paralela al río Guadalquivir, decide hacer un doble envolvimiento por la derecha suya, izquierda de Dupont, y una cosa que ha leído en un libro que hizo Napoleón en alguna batalla en Europa, y entonces divide sus tropas en 3 bloques, lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta que tiene enfrente al ejército francés, pero él se piensa que puede envolverlos, una cosa rarísima. Los envuelve Reding, que viene de Málaga y que piensa que está detrás de Dupont y que Dupont está en Córdoba. O sea, las comunicaciones cero. ¿Y fue un cúmulo de accidentes lo que produce esto? Bueno, pues fue un cúmulo de accidentes, de casualidades y sobre todo de por parte de Reding tener muy claras las cosas, en el sentido de yo estoy aquí para guerrear y para servir a mi rey, y voy a enfrentarme con quien me salga de enfrente, mientras que por otro lado pues Castaños se dedica al tonteo y a los libros de estrategia, y Dupont tiene más miedo que vergüenza. Y entonces, ¿cómo se produce? ¿Es un choque al uso o no es un choque? No, que va. Esto es de pura casualidad. Los franceses se van retirando en columna por la carretera y los españoles al mismo tiempo llegan a Bailén. Entonces es la noche del 17-18 de julio y entonces los españoles están en mitad de los franceses. O sea, hay tropas francesas que ya están entre Despeñaperros y la Carolina, las del general Bedel, y el bloque principal que lleva el general Dupont está entre
Andújar y el propio Bailén. Lo que pasa es que van pues a paso de que la gente va andando, va con sus equipos, arrastrando los cañones, los carros, etcétera. ¿Qué sucede? Que Reding, que desconoce que a su derecha tiene a Vedel, que a su izquierda tiene a Dupont, llega y se sitúa en las lomas de Bailén, de cara al barranco de Zocueca, que es por donde baja la carretera que va hacia Andújar. Entonces él sitúa allí en forma de media luna a sus tropas, que son 9.000 y pico de hombres, se sitúan con la posibilidad de que puedan aparecer los franceses. Entonces sitúan sus campamentos en formación de batalla, sitúan sus cañones y tal, pero como mera precaución, y mandan un adelantado al fondo del barranco, que hay una casa de postas, y ahí en el fondo del barranco se queda ese apostadero. Los franceses que vienen andando por la carretera, pues el general que manda la vanguardia francesa pues manda una patrulla de exploración, lo típico que se hacía en la época. Entonces la patrulla de exploración a las 5 y pico de la mañana pues se da de narices contra los tipos que están en la casa de postas en el fondo del barranco de Zocueca, y bueno, pues intercambian disparos. Ambos inmediatamente mandan oficio, digámoslo así, a sus respectivos generales de: me he encontrado con enemigos y me han disparado. Reding piensa que aquello es una cosa seria, pero el general que tiene Dupont en vanguardia dice: va, esos son cuatro desgarramantas que me impiden pasar. Entonces según van llegando los franceses al campo de batalla, a lo que luego será el campo de batalla, pues van tratando de pasar. Las tropas españolas que había en el fondo del barranco se van replegando hacia arriba, los franceses les van siguiendo, pero batallón a batallón, es decir, no despliegan en batalla. Como no despliegan en batalla, pues van entrando a la batalla de batallón en batallón, con lo cual entran 500, 600 hombres a combatir con varios miles. Las primeras horas de la batalla pues es gente que sube la cuesta de Zocueca, los reciben desde arriba a cañonazos y a tiros, y los tíos bajan otra vez para abajo, informan, pero hasta que cabo de 3 o 4 horas al general francés se le enciende ya la bombilla, y entonces dice: cuidado, y entonces organiza ya la cosa de otra manera, ya empieza a parecerse aquella una batalla en condiciones. Oye, pero me sorprende la pésima actuación de ese general francés, que manda las tropas hacia una posición superior y tan despacito, pues sí. Y tan pues aunque pueda parecer mentira, toda la batalla es una serie de despropósitos, porque hay una superioridad de casi 3-1 por parte francesa. Además, los españoles están en medio de 2 divisiones francesas, es decir, el general Vedel está al otro lado, está a su espalda, a la espalda de los españoles, oye el ruido de la batalla, sus exploradores le avisan, y entonces moviliza a todas sus tropas y las lanza contra la retaguardia española. Pero claro, como no están allí mismo, sino que están a varios kilómetros de distancia, cuando llegan, la batalla ha terminado. ¿Y Dupont qué experiencia militar tenía? Dupont era un buen general, era el típico general que había acompañado a Napoleón en casi todas las batallas insignes, ¿no? Como Marengo, por ejemplo. Él estuvo en Marengo, que es donde obtuvo la graduación que en ese momento tenía, y bueno, en general tanto Dupont como sus generales eran generales de primera línea, o sea, no eran por ejemplo, Barbu, que es el que iba en vanguardia, iba lanzando las unidades de una en una contra sus 500, 600 hombres contra 9.000 españoles, pues era un general que había estado en toda la campaña de Austria y Alemania con Napoleón, o sea, no era ningún advenedizo, pero ellos tenían el concepto de que el ejército español no existía y de que se estaban enfrentando con 4 guerrilleros. Era su idea, ¿no? Y estaba equivocado. Hombre, es una consecuencia de despreciar al enemigo. Es un desprecio al enemigo. Lo que le pasó también a los alemanes en la URSS. Efectivamente, algo parecido, sí. Entonces, que es la gran equivocación en la guerra, subestimar al enemigo. Oye, fíjate, esto supone el principio del fin de la presencia, pero de los franceses en España, pero los franceses están todavía bastante más tiempo. Sí, bueno, vamos a ver. Siempre ha pasado también como la batalla de Bailén, que es curioso, como el principio del fin de Napoleón, no es así, porque luego hubo 7 años más. 7 años más. Otra cosa es que incluso España puede ser el principio del fin del propio Napoleón, ¿no? Sí, bueno, tenemos que considerar que hasta ese momento Napoleón no había perdido nada, lo había ganado todo. Entonces, esta batalla tampoco
tampoco es que la pierdan, exactamente no es que la pierdan. Lo que sucede es que llega un momento en que los franceses están tan agotados en su esfuerzo y además Dupont no tiene constancia de que Wedel le vaya a auxiliar desde el norte, y entonces pues decide hablar con los españoles. Los españoles también están agotados, hay que tener en cuenta que estamos hablando 18 de julio, Bailén, 40 grados a la sombra, y además el ejército francés iba con abriguitos de verano, llevaban el uniforme abriguito de verano. Entonces el ganador de la batalla fue la sed. Es curioso porque no había agua, no tenían agua, estaban desesperados, había gente que desertaba simple y llanamente porque quería beber agua. O sea, tremendo. Los españoles tenían la suerte de que estaban en el mismo pueblo, estaban en las afueras del pueblo, y entonces pues gente como la Culiancha, famosa heroína de la batalla, que aparece su cántaro roto por un disparo en el libro de Bailén, la batalla que acabó con Napoleón. Tenemos algunas en la contraportada, lo tienes. Entonces esta mujer le está dando con un cántaro agua a Reding, y en ese momento un disparo destruye el cántaro, y el escudo actual de Bailén es ese cántaro roto por una bala. Oye, y José Antonio, las tropas de Napoleón eran tropas profesionales. Las formadas por españoles en esta batalla eran milicianos, eran regulares. Había de todo. En ambos bandos. Vamos a ver, el bloque principal o la fuerza más importante que tenía Reding para la batalla, pues eran sus propios soldados suizos, ¿no? Pero eran una minoría, o sea, no pasaban no llegaban ni a 2.000 hombres. El resto eran regimientos, algunos profesionales y otros regimientos no exactamente de leva, pero sí gente podríamos considerar de segunda categoría dentro de lo que era el ejército español. Los franceses pasaba lo mismo, pues tenían desde una unidad de infantería de marina de la Guardia Imperial, que es podemos verlos, a esos mismos señores los podemos ver en el cuadro de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, que refleja muy bien Goya. Aparecen los marinos de la Guardia, son los que hacen los fusilamientos, y luego son los que están en la batalla de Bailén. Entonces esto eran tropas de élite. Tenían suizos en ambos bandos, como hemos dicho. Reding tenía dos unidades suizas, pero es que los franceses también tenían 2 regimientos suizos que a lo largo de la batalla se pasaron 3 veces. Se pasaron de los franceses a los españoles, luego vieron la cosa poco clara y se volvieron a pasar a los franceses, y luego cuando ya la batalla estaba terminando volvieron a pasarse a los españoles. Había 3 divisiones en la batalla implicadas, las que llevaba Dupont, básicamente una reforzada, y la otra estaba desperdigada por ahí, y luego estaba la de Wedel. La propia de Wedel era la mejor. Eran todo tropas profesionales, vale. Y tenían además coraceros, todo tipo de caballería, artillería. Mientras que Dupont tenía pues la Guardia de París, que es muy importante, pero también tenía legiones de reserva. Las legiones de reserva eran pues batallones de soldados de reemplazo. Pero reemplazo puro y duro, es decir, no, la calidad era ínfima. Entonces estaban todos mezclados. Ese es el problema de la batalla. Sigamos con la batalla. Entonces empiezan, ya los franceses se dan cuenta de que enfrente no tienen pues a un grupo de guerrilleros, a cazadores con escopetas, sino que tienen al menos a soldados. Sí. ¿Y qué pasa? Pues entonces ya los franceses se lo plantean de otra manera. Ya Dupont no estaba en vanguardia, llega a la altura de donde está Barbu, que es el general que se supone que controla la situación, y empieza a organizar sobre todo el ataque con los suizos y con la brigada Chabert, que son una serie de gente que no es de reemplazo, sino soldados profesionales. La Guardia de París, que también son soldados procedentes de la Policía Municipal de París. Con eso hicieron 2 regimientos y estaban allí los marinos de la Guardia y estos regimientos suizos de los que estamos hablando. Entonces plantea un ataque, pero claro, el ataque es cuesta arriba. Para empezar, no sé si alguien conoce esa zona, pero la cuesta de Zocueca a Bailén es tremenda. Entonces tienen que atacar desde el fondo del barranco hacia Bailén, cuesta arriba. Ya empieza a hacer calorcito, porque estamos hablando ya de las 9 a las 10 de la mañana, y a esa hora ya hay más de 30 grados de temperatura. Se dijo que la temperatura ese día llegó a superar los 40 grados. Sí.
Sí, cuando los franceses piden árnica y dicen, bueno, vamos a ver si hablamos esto, estamos en más de 40 grados. No se sabe exactamente porque en ese momento todavía ni siquiera existían los grados centígrados como tal, sino que son apreciaciones en el tiempo. Pero lo cierto es que ellos van mandando gente para arriba, pasan cosas curiosas como que los suizos, al ver a suizos enfrente, pues deciden pasarse a los españoles, y entonces Barbu se queda sorprendido y dice, ¿dónde están mis regimientos suizos? ¿No? Han desaparecido, y es que se han pasado. Y bueno, la verdad es que no atacan como debieran, no sitúan la artillería, que les hubiese apoyado muy bien. Cuando quieren situar la artillería, la batalla ya está muy metida en su centro de batalla. Hacen varias cargas de caballería porque piensan que la cantidad de españoles no es muy grande, y entonces hacen hasta 3 cargas de caballería. La última de ellas la dirige el propio Dupont, que es cuando le hieren. Cargas de caballería desde abajo. Desde abajo, sí. O sea, por eso es una locura. Y luego el sol les daba de cara a los... Bueno, el sol va cambiando de posición, lógicamente, desde que sale hasta las 2, 3 de la tarde, que es cuando realmente acaban los últimos momentos de la batalla, aunque teóricamente terminó sobre la 1, pero hubo enfrentamientos hasta las 2, 3 de la tarde. El sol está situado al sur y bueno, en un principio a quien le das a los españoles, pero según va ocurriendo la batalla, el sol va girando y empieza a darle a las tropas francesas. Sobre todo las tropas francesas no pueden subir en línea recta y tienen que irse hacia la izquierda. Entonces tienen que irse hacia su izquierda. Al irse hacia su izquierda, el sol les da más de frente, sí. Bueno, entonces los españoles hasta ese momento lo único que tienen que hacer es disparar, fusilar literalmente a los franceses. Literalmente a los franceses. De hecho, ellos no hacen ninguna carga, ningún asalto, nada. Reding es un hombre muy conservador, como había demostrado hasta el momento y como demostrará en batallas posteriores, porque Reding morirá ese mismo 1808 en Cataluña. En el 9. Perdón, en el 9, en 1809 en Cataluña. Y en una batalla en la que además es saeteado con sables por parte de la caballería francesa. Reding es un hombre conservador y dice, nos vamos a clavar en el suelo y a aguantar el tirón porque estos tarde o temprano se van a rendir. Y entonces, pues ciertamente lo consigue. De hecho, Dupont en el último momento decide hacer una carga de caballería con lo que le queda, y es que ni siquiera llega hasta los cañones españoles, es imposible. O sea, tiene como 1 kilómetro cuesta arriba cargando con caballería, y desde arriba pues nada más que disparando y cayendo franceses. A pesar de ese fuego granado, tampoco hubo una gran cantidad de bajas. En una batalla de este tipo puede haber hasta un 25 o un 30% de bajas, y bajas por heridas de disparo, etcétera, apenas llegaron al 10%. El gran problema fue que los hombres estaban totalmente deshidratados y no podían moverse. Corrígeme si me equivoco, en los acuerdos de rendición, una de las los españoles... No hay acuerdo de rendición. No hay acuerdo de rendición. Es un armisticio. Un armisticio, pero había una petición, corrígeme, que las tropas francesas volvieran a su territorio. Efectivamente, vamos a ver. A eso me refería, ¿no? Y nunca se llegó a cumplir eso. Vamos a ver, se reúnen en la casa de postas. Hay una casa de postas allí cerca del barranco, cerca de la bajada del barranco. Entonces van allí unos plenipotenciarios franceses y unos plenipotenciarios españoles y hacen un acuerdo. Y el acuerdo es que cese de hostilidades, o sea, lo que hay es un cese de hostilidades, que todas las tropas francesas que están a lo largo de la carretera desde Despeñaperros hasta Córdoba se entreguen al beneplácito de los españoles, se entreguen sus armas, no sus banderas. O sea, no se rinden, sino que se entregan al beneplácito de los españoles, y los españoles por su parte se comprometen, además no tienen interés en otra cosa, se comprometen a que los españoles escolten a los franceses hasta Cádiz, y esos franceses se monten en los barcos franceses que hay en Cádiz y se vayan para Francia. Eso no se va a llegar a cumplir nunca. ¿Por qué? Si quieres te digo por qué. Muy sencillo. Cuando la gente ve a lo largo del camino hacia Cádiz a los franceses y a los españoles escoltándoles, piensan que son prisioneros de guerra, no que están escoltándoles para que se vayan a Francia. Y entonces a lo largo de ese camino, gente como la Junta de Defensa de Sevilla o el propio Castaños pues van variando el tema y lo convierten en lo que le convierten. ¿Por qué dicen que Castaños ganó la batalla? Bueno, es que a la que se va a firmar ese cese de hostilidades,
entre españoles y franceses, no rendición sino cese de hostilidades. El papel está guardado en el servicio histórico, o sea que no hay pega. Llega el Marqués de las Amarillas, que es sobrino y a la vez ayudante de Castaños. Se presenta allí diciendo que él representa a su tío, que es capitán general de Andalucía, y que él tiene plenos poderes para actuar en nombre de su tío. Entonces el Marqués de las Amarillas, que es el futuro padre del fundador de la Guardia Civil, pues firma, a la que se hace el papel, firman los generales presentes o los ayudantes de los generales presentes, y él firma como el general Castaños por orden y ausencia. Pone firmado capitán general de Andalucía, el general Castaños, sí, y él firma debajo por orden y ausencia. O sea, el hombre le echó muchísimo, vamos. Bueno, el Marqués de las Amarillas, permíteme este añadido, José, sí, Antonio, era descendiente del Moctezuma. Efectivamente. O sea, porque de eso hablo en mi libro, Javier, de cómo los descendientes de Moctezuma y Atahualpa... la Guardia Civil. No, bueno, aparte, el capítulo es más amplio, José, sí, Antonio. Hablo de que los Moctezuma y los Atahualpa fueron incorporados a las clases dirigentes de la España de los Austrias. Sí. Y claro, lo pongo en comparación con lo que hicieron los ingleses, pues con los Sioux o los Cheyenne, los Arapahoe, con todos los indígenas con los que exactamente lo mismo hicieron, ¿verdad? Exactamente. O sea, muéstrame tú los miembros de la Cámara de los Lores que descendían de rajas de la India o de tribus de los Sioux. Eso es. Y lo mismo con los senadores de Estados Unidos. Efectivamente. Muy bien. Bueno, entonces se nos rinden los franceses en estas condiciones. Bueno, rendición, no, perdona, José Antonio, armisticio. Armisticio, es un armisticio. Cese de hostilidades. Bueno, ¿cómo se entera Napoleón de que uno de sus generales ha perdido la primera batalla? Bueno, pues él se entera porque los ingleses deciden que eso, o sea, quien decide realmente que esos franceses no vuelvan a Francia es el gobernador de Gibraltar, que se opone totalmente a que esas fuerzas francesas puedan volver a Francia, porque indiscutiblemente son soldados que luego se pueden utilizar. Entonces convence a la Junta de Sevilla de que no se haga, y alguien intercede y logran enviar una serie de cartas, una de ellas del propio Dupont, explicándole la situación a Napoleón para que tome medidas y haga valer ese armisticio que se ha firmado en Bailén. ¿Qué es lo que sucede? Que como los ingleses no están dispuestos a que eso se cumpla, como si eso se cumple, la figura de la propia Junta de Defensa de Sevilla y del propio Castaños va a bajar muchos enteros, porque se va a descubrir realmente lo que hay, pues no se cumple. Lo único que hacen es que sí autorizan a que los oficiales de alta graduación, es decir, los generales, coroneles, etcétera, sí vuelvan a Francia, que van a ir derechitos a primero un juicio sumarísimo, se les va a retirar todos sus honores y se les va a encarcelar, que es lo que pasó con Dupont. Dupont acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel y salió de ella. Salió de ella gracias a que Napoleón desaparece del mando de Francia y vuelve un rey, y le nombra ministro del ejército o ministro de defensa, o como lo queramos llamar en ese momento, y fue luego el que organizó los 100.000 hijos de San Luis, curiosamente. Oye, y se dice que en las tropas francesas, comentabas que no habían fallecido muchos, no. Hubo 2.200 muertos franceses, ¿puede ser? No, sobre 17.000. No, por eso digo, no son muchos, y españoles tan solo 192 muertos. Sí, es que el desarrollo de la batalla es muy claro, es decir, los españoles están atrincherados en lo alto de unas lomas, disparan a placer hacia abajo, es decir, raramente les llega algún tiro, digámoslo en concreto, y la mayoría de los hombres que fallecen a lo largo de la batalla suelen ser los de las avanzadillas de exploración, o porque algunas de las cargas de caballería llegan hasta la línea española, pero claro, llegan, se combate cuerpo a cuerpo, los franceses están agotados y se repliegan. Entonces los pocos españoles que mueren es o bien en escaramuzas de exploradores, o bien en ese ataque, en el último momento del ataque, que al final los franceses se vuelven para atrás. Oye, ¿cuál fue la reacción de Napoleón ante ese fracaso, ante esta derrota? Bueno, no fue como la de Octavio cuando dijo: Varo, devuélveme mis legiones, ¿no? Pero fue horrible. Él se lo tomó muy a mal,
porque, hombre, perdió 17.000 hombres más más los barcos, ya definitivamente los barcos que estaban en Cádiz, lo cual las pérdidas son brutales. Y además él, cuando supo la realidad de la situación, y es que Dupont no le había echado lo que había que echarle y Barbour fue un inútil, pues él clamó lo inclamable contra ellos. De hecho, las tropas de Capitán para abajo fueron llevadas a la isla de Cabrera, que está al sur de Mallorca, y le dieron la opción. En un momento dado se vio que aquellos hombres iban a morir de sed y de hambre en Cabrera, y entonces le propusieron, bueno, lo típico: si nosotros te permitimos que tú te lleves estos hombres, pues nos vas a dar otros prisioneros que tienes de otra campaña y tal. Y dijo que ni hablar, que aquellos eran unos traidores y que se merecían la muerte. Pues prácticamente la mitad. Y la mitad de ellos mueren de hambre. Sí, ahí había unos 15.000 hombres. Francia se 7, niega 8.000. Sí. Napoleón dice que son unos traidores y que se mueran. Así, textual, ¿eh? O sea, son unos traidores y que se mueran. Vaya genio, el gran curso. Es decir, al final del curso la reacción fue dejar morir a sus hombres de hambre. Sí, pero vamos a considerar que habían sido unos traidores y que lo cierto es que no había ningún motivo. Lo cierto es que si tú estudias la batalla con tranquilidad, igual que Reding está en su sitio y va tranquilito y haciendo bien las cosas, los franceses la precipitación les puede, y sobre todo el desprecio. El desprecio de esos españoles son 4 gatos y no. Bueno, pero Napoleón viene a España, él entra por Irún, sí, y toma Madrid. Pero hay una batalla muy curiosa, la has mencionado, en Somosierra. Sí, en Somosierra, sí. Pero, la de los lanceros del exactamente, porque Napoleón había restaurado parte de Polonia como el Gran Ducado, y tenía una guardia de polacos que le apoyaban mucho. Pero hay un momento en Somosierra en el que las posiciones españolas también están en alto, los cañones están destrozando a los franceses. Él mira a su guardia, los jefes de su guardia polaca, y dice: tomad esa loma. Y estos consiguen vencer romper las líneas españolas en la misma situación que estaban las tropas de Dupont, o sea, cargando hacia arriba. Sí, pero vamos a ver, la cuesta de Somosierra no es la cuesta de Bailén, o sea, es mucho más empinada, pedregosa, etcétera, es mucho más suave y más fácil de ir a caballo subiendo cuesta arriba en Somosierra que en Bailén. Bailén es aquello, es horrible. Y luego además no es lo mismo el 18 de julio, que estamos hablando ya de pleno invierno. O sea, la batalla de Somosierra se hace en invierno, y además hay zonas de la batalla en las cuales los combates no son muy adecuados para los españoles, precisamente por culpa de la niebla. Es decir, otro día hablaremos de Somosierra, pero Somosierra con gente más experta y con generales más en su sitio y con menos de lo que hay que tener por parte de los del Vístula, a lo mejor no hubiese pasado de otra manera, pero la ganan los lanceros, se lanzan cuesta arriba, pero es una cuesta arriba más suave. Claro. Los españoles que defienden saben que tienen a Napoleón enfrente y actúan de otra manera, mientras que en Bailén Reding es un hombre que sus tropas le amaban porque era un buen general, era un general que tenía en cuenta a sus soldados, y eso es muy importante. Si tú tienes la confianza de un soldado, ese soldado va contigo hasta la muerte. Bueno, fue el acierto de todos los mandos españoles del siglo de oro, desde el gran capitán hasta el siglo XVIII, hasta la guerra de sucesión. Ganarse a sus hombres. Eso es, tratarlos bien, estar con ellos, compartir los sufrimientos, compartir el rancho malo, pasar un poquitín de hambre, pasar calor. Bueno, pagar los sueldos, que eso pasaba mucho. Tuvimos un salto hasta el general Franco, que es verdad que en su campaña en África todo soldado quería estar a su lado, ¿no? Sí. Oye, en cambio, volviendo a Castaños, cómo exprimió su éxito. Bueno, yo creo que también él no tuvo ningún éxito, simplemente se apropió del éxito de los demás. Bueno, yo creo que también a eso le benefició que se muriese Reding en abril de 1809. Efectivamente, Reding muere en Cataluña en una de esas batallas que estaban perdidas de antemano, porque la capacidad francesa en la costa de Levante era brutal y los españoles tenían muy poco. En nuestro ejército estaban en Dinamarca. Nuestro ejército, que se había ido como ejército de expedicionario con el Marqués de la Romana, pues la mitad del ejército se quedó en Dinamarca, lo mejor, la crema de la crema, y bueno, incluso acabó combatiendo en el regimiento Alejandro de los rusos, ¿no? O sea, es una cosa muy curiosa, pero nuestros mejores soldados no estaban en España.
Ese es el gran problema de la guerra de independencia. Pues no hay tiempo para más, ¿eh? Yo creo que se me ha pasado volando y creo que a todos nuestros oyentes y a nosotros nos ha quedado todavía un poquito más claro qué fue la batalla de Bailén. Bueno, hay tiempo para un detalle histórico, Javier. Bueno, los 3 regimientos irlandeses de los que hablamos eran el Irlanda, era el que nos faltaba, el Lutonia y el Hibernia. Y fueron disueltos en 1815 por el propio Fernando VII. Bueno, así decía Fernando VII. Bueno, es que también ten en cuenta, Javier, que se iba a crear un ejército nacional. Efectivamente. Un ejército nacional que él pudiese controlar. Eso sí, porque otra de las cosas que no se sabe, después de los 100.000 hijos de San Luis, es que Fernando VII paga para mantener guarniciones francesas en varias ciudades españolas, de lo poco que se fiaba incluso de los militares españoles. Pues José Antonio Rivera, ha sido un placer tenerte aquí un hombre de la casa, al que vemos muy a menudo por aquí, por estos micrófonos y todas las semanas en varios programas. Bueno. Espero, volvemos en la próxima semana. No, la próxima semana no. Volvemos en septiembre, Dios mediante, aunque insisto, va a haber muchos programas de cita con la historia de las aventuras de la espada en el Lobo, en programas de este tipo los hemos seleccionado para que te tengan las mañanas del mes de agosto. Y luego recordar la segunda edición del último libro de Pedro Fernández Barbadillo. Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. La historia del Imperio Español. Segunda edición, editorial Almuzara. Un libro de verdad muy, muy recomendable en estos tiempos de tribulaciones, en estos tiempos aciagos. Volvemos, sean razonablemente buenos y disfruten en la medida que puedan de este mes de agosto.